si estoy equivocado, que es el Día de las Empleadas Domésticas, las trabajadoras que nos ayudan, que están en nuestras casas, que son parte de la familia. Me parece que hoy es el día, pero de todos modos vamos a hablar de esta realidad, de esta problemática. Y para eso yo le agradezco que esté en comunicación con nosotros la licenciada Sol Minoldo, socióloga, investigadora. Sol, buen día. Tito Garabal la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Bien, es correcto, hoy es el Día de la Trabajadora Doméstica, ¿no? Así es. ¿Por qué se conmemora hoy? ¿Usted sabe, Sol? No, no tengo ese dato, no sé por Ah, qué se conmemora. bueno, no importa. Con que ya me confirme que es el día suficiente, le agradezco. ¿Cómo está hoy la realidad? Sé que el tema del trabajo hoy es un problema en Argentina en todas las dimensiones. Pero si tuviera usted que hablar de hoy de lo que significa el trabajo de la gente que trabaja en sus casas, las empleadas domésticas, o como las llamen profesionalmente de distintas maneras, ¿cómo lo definimos, Sol? ¿Qué le gustaría a usted comentar? Bueno, el caso de las trabajadoras domésticas es muy particular y es muy oportuno que haya un día para recordarlo porque generalmente está muy invisibilizado y hablamos de un trabajo muy explotado donde la mayoría de las veces las trabajadoras, porque son casi todas mujeres en un 99 y pico por ciento, las trabajadoras trabajan en la informalidad, es decir, no están registradas, no tienen acceso a los derechos laborales mínimos, a vacaciones, aguinaldo, obra social, días de licencia. Entonces, además de eso, también se les pagan salarios muy bajos, incluso por debajo de parámetros de referencia que se fijan que son bajísimos. Entonces hablamos de un sector que es necesario empezar a revalorizar. Muchas veces esta idea de que forma parte de las relaciones familiares, de que hay un vínculo más afectivo, un poco desdibuja la realidad de que son trabajadoras, de que estamos hablando de una relación laboral en la cual no hay una equivalencia, no hay una simetría, sino que la parte empleadora tiene una situación económica un poco mejor que quien es empleada y muchas veces no puede negociar condiciones de trabajo básicas, justamente por esto que hablabas de que no es fácil insertarse en un mercado de trabajo, muchas veces sin tener calificación para otro tipo de actividades. Y en el caso puntual de las mujeres, la realidad de las trabajadoras domésticas es muy relevante, porque por ejemplo, el 16% de las mujeres trabajadoras lo hacen en este sector. Sí. Y si miramos la parte más pobre de la población, en esa quinta parte más pobre se duplica prácticamente el porcentaje de mujeres que se dedican a estas tareas y que reciben remuneraciones que están muy, pero muy por debajo de la línea de pobreza. Sol, mucha gente el otro día estábamos en una reunión y decía, lo que pasa es que no es fácil el trámite para ponerlas en blanco a las empleadas domésticas. Esto ha cambiado Bueno, en bastante, me realidad parece, ¿no? cualquier persona que más o menos se lleve bien con internet puede googlear, hay muchos instructivos, Sí. y es tan simple como hacerlo desde casa en la computadora, es entrar a nuestro usuario de AFIP con la Sí. clave fiscal, habilitar la función de personal de casas particulares, ahí mismo ponemos los datos de la persona que estamos empleando, incluso podemos generar el recibo, el volante de pago, que se llama BED, Sí. y pagarlo por pago a mis cuentas, es decir, que podemos realizar el blanqueo desde nuestra casa. Ese blanqueo tiene un costo muy bajo, por ejemplo, si la relación laboral es de menos de 12 horas semanales, estamos hablando de 200 pesos fijos por mes. Entonces a veces tenemos una empleada que viene algunas horas, mediante este registro podemos habilitarle una serie de derechos, por ejemplo, va a tener acceso a una ART, gracias al pago y al registro de esta relación laboral, va a tener acceso a una licencia por maternidad. De hecho, mostrando la relación laboral como trabajadora doméstica, accede a lo que es la asignación universal por hijo, es decir, eso no hay que preocuparse porque no se pierde, al contrario, es uno de los... Si las pone, si de las, usted, sí. digamos, si usted la pone en blanco una trabajadora doméstica, porque algunos decían eso, lo que pasa es que no les conviene porque pierden algunas que tienen asignación por hijo. No, eso no es así, desde la Bien. ley última de 2013, al contrario, es decir, si una de las condiciones es no tener trabajo, también una condición posible para acreditar, digamos, ser una persona en condiciones de recibir la asignación universal por hijo es ser trabajadora doméstica.
doméstica. En ese sentido, no se pierde ningún beneficio, todo lo contrario, ¿sí? Eso es muy importante que las propias trabajadoras pidan a sus empleadores que las pongan en blanco. Y por otro lado, para quien pone en blanco a su trabajadora, también tiene la posibilidad de, cuando le hace su recibo de sueldo, también por la aplicación de ASIP, sí. Después, con ese mismo recibo y el comprobante de pago del volante BEP, puede hacer una deducción en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, también en estas declaraciones que hacemos, donde ponemos los montos deducibles, el salario y el monto que pagamos para tener registrada a la trabajadora es uno de los montos que podemos deducir. De esa forma se neutraliza bastante el costo de tenerla en blanco. Es decir, que no solo es simple, sino que es muy accesible. Claro, y además también es hasta un beneficio para el empleador, si usted quiere, porque de algún modo puede, si su ingreso se lo permite, deducir impuestos de ahí también. Así es, pero además está el beneficio... Pero por supuesto para el trabajador, que, por ejemplo, está claro. si la trabajadora tuviera un accidente, claro, está asegurada, y que sí, en el momento que se termina la relación laboral, la trabajadora va a tener derecho a reclamar en un juicio laboral que no se cumplieron con sus derechos, y cobrar mucho más que si la hubieran tenido registrada desde el principio. Entonces es una forma de tener la situación en regla desde el primer momento. Claro, ¿no? Y además de justicia también, ¿no es cierto? Por supuesto, es una cuestión también moral, ¿no? Claro, exactamente. Sol, le hago otra pregunta. Cuando usted pone una persona en relación de dependencia en este tipo de casos, ¿el salario se fija de qué manera? ¿Es entre partes o, digamos, hay alguna otra regulación? El salario se fija entre partes, pero hay un mínimo legal. Es decir, que no puede estar debajo de ese mínimo, que está también accesible en Internet, o por ejemplo en la obra social de las trabajadoras domésticas también está la tabla. Con nuestra amiga Pimpi Colombo, creo que está en el sindicato de sí, empleadas, ¿no? Creo que sí, que está todavía. Sí. El caso es que yo suelo recomendar que eso se siga tratando como un mínimo y se sea consciente de que son referencias muy bajas. Claro. Que se trate siempre de pensar un salario digno, ¿no? Justo, porque son referencias que están muy por debajo de la línea de pobreza, incluso cuando pagamos el mínimo legal. Claro. Y le cuento solo acá, Micaela Martín, nuestra productora, me acaba de pasar la información de que el 3 de abril quedó fijado como día especial de descanso para el personal doméstico y del Día de la Empleada Doméstica por una resolución de la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares del año 2015, y la fecha se estableció en conmemoración del día de la promulgación del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares el día 3 de abril del año 2013. Por eso el 3 de abril es el día. Mire, gracias Micaela Martínez. No, mire, aprendimos algo, usted y yo, que no se acordaba, yo no lo sabía realmente. Así que bueno, completamos la información. Bueno, Sol, yo le agradezco mucho porque lo que estamos haciendo es no solamente celebrando a estas personas que son parte de la familia, ¿no? Porque hay casos donde hay gente que trabaja en una casa durante años y años y se convierte prácticamente en un integrante más de la familia, ¿no es cierto? Y que ya es un trabajo fundamental. Claro. Todos necesitamos que ese trabajo lo realice alguien. En algunos casos el poder contratar una empleada implica la posibilidad de que otras personas del hogar puedan salir a hacer otros trabajos. Entonces no tenemos que olvidarnos que el trabajo doméstico es un trabajo muy valioso, muy necesario, y por eso también merece un reconocimiento. Exactamente. Y de algún modo lo estamos homenajeando hoy aquí. Le pedimos a Santa Marta, que es la patrona de las empleadas domésticas, que las cuide siempre, las proteja, las acompañe, y a nosotros que seamos ordenados y pongamos a la gente en las condiciones laborales que necesita la otra persona. No nos escapemos. Sobre todo eso, pedir que todas las personas piensen, ¿no?, que en hacer las cosas como corresponden, desde un punto de vista moral, de respetar mínimamente lo que esperamos que respeten en nuestro caso como trabajadores, y más allá de que no hay tantos controles y es más difícil de detectar esa infracción, entender que no deja de ser ilegal tener a una persona sin cumplir sus derechos laborales, que solo el 25% de estas trabajadoras acceden, es decir, tenemos un 75% todavía en negro, que no solo no están registradas, 75, sino que no se les paga aguinaldo. Es una barbaridad. 75%, es una barbaridad. Sí, así que es necesario que empecemos a tomar conciencia
de la importancia de tenerlas registradas y de darle su aguinaldo 2 veces al año y las vacaciones que les corresponden y todos sus derechos en general. Sol Minoldo, gracias, la felicito por compartir su conocimiento y esto se lo agradezco particularmente y por celebrar juntos de algún modo a la gente que trabaja en nuestras casas y es, como decía hace un momento, parte de nuestras familias, ¿no? Que son mucho más que alguien que trabaja en casa, son parte de la familia, así que a reconocerla como corresponde y a hacer las cosas como hay que hacerlas, porque esto nos beneficia absolutamente a todos, pero sobre todo beneficia al trabajador, que era un poco lo que Grote siempre pregonaba. Así que le mando un beso grande y mis oraciones por su trabajo, Sol, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Sol Minoldo, el socióloga, investigadora, estábamos de algún modo celebrando a las trabajadoras en casas particulares y a ponerlas en blanco, muchachos, por favor, muchachos y chicas,